dos puntos claves en los que enfatizan a tu persona y a la persona de Dios. Cuando nosotros empezamos a conocer de Dios y todos sus mandamientos, no solamente cuando nos hacemos cristianos, sino en general en la vida, aún sin ser cristianos, empezamos pensando y creyendo que Dios es un ser mágico, pero realmente más que mágico es la razón y la verdad de todo. Por esa razón siempre tendemos a creer que Dios va a ser un superhéroe que nos va a dar todo lo que pidamos. Tristemente no es así, y en muchas ocasiones van a haber no de Dios. Y cuando lleguen esos no, muchas veces a nosotros nos va a afectar, nos vamos a sentir mal, porque sencillamente nosotros esperábamos recibir un sí. Llámese el carro que deseábamos, llámese la casa que deseábamos, llámese el trabajo, la pareja, y a veces no entendemos por qué Dios dice que no. Y en muchas ocasiones decimos, pero Señor, si yo sé que esa era la chica ideal, ¿por qué me dijiste que no? Y en algún punto siempre hemos recibido esos no que han hecho un crack en nuestra vida. Estés casado, casada, soltera, desesperado, en algún punto de nuestras vidas hemos recibido ese no de Dios que ha hecho un crack en cualquier área. Entonces siempre creemos que vamos a estar bien con Dios siempre que Él diga que sí. Y bueno, la verdad es que sí, seguir a Dios cuando Él dice que sí y hace milagros es muy fácil, así es muy chévere seguir a Dios cuando obedece y nos cumple todas las peticiones de nuestras oraciones. Pero cuando dice que no, seguiremos estando con Él. Si nuestra respuesta es dudosa, tendríamos que reflexionar en si estamos con Dios por conveniencia o por amor genuino a Él. Entonces, hay nos de Dios que muchas veces no vamos a entender. Quizás no en el primer mes, quizás no en el segundo, quizás tardemos años en esperar la respuesta del por qué Dios dijo que no a cierta petición. Y más doloroso que cuando Dios te dice no a un amor, a una pareja que quieres, es cuando Dios dice no a un sueño. Y hoy vengo a traerles una historia con respecto a esto. El protagonista se llama Alberto. Alberto es un joven jugador de béisbol, una promesa colombiana. Se levanta una mañana como cualquier otra, pero esta mañana era especial. Se levantaba a entrenar, pero iba a verlo nada más y nada menos que un veedor de talla internacional. Ese era su pasaje para cumplir el sueño que él tenía en su corazón. Entonces Alberto se prepara, alista todos sus útiles, va al campo y empieza el entrenamiento. Mientras está en este entrenamiento, toca el momento de batear a él. Y cuando batea, ¡boom!, la pelota sale, pero no es un home run. Entonces en ese momento otro jugador atrapa la pelota y Alberto empieza a correr. Y cuando Alberto empieza a correr y el otro jugador atrapa la pelota, pues al parecer este individuo no tenía muy claro que para punchar a alguien tienes que lanzárselo al que estaba en la base para puncharlo. No, se le ocurrió la maravillosa idea de puncharlo por Bluetooth. Voy a tirársela directamente a él para que deje de correr. Entonces lastimosamente en ese momento tira la pelota y Alberto le golpea en la rodilla. Y ese crack, al momento de que la rodilla hace crack, quizás él no lo sabía en ese momento, o quizás sí, pero fue el mismo momento en el que el sueño que él tenía hizo crack. Cuando se levanta y va al hospital, el doctor le dice que lastimosamente no podría seguir jugando Alberto. Y ese sueño se ve frustrado. Alberto muy probablemente no entiende el por qué. ¿Por qué, Señor, si yo era muy bueno en esto? ¿Por qué, Dios, si a mí me contaron que tú haces milagros, Señor, mejora mi rodilla? ¿O por qué tuvo que haber pasado? ¿Por qué tuve que pasar por este momento de sufrimiento? Alberto no lo entiende durante un tiempo, pero sigue avanzando, sabe que la vida no ha acabado ahí y sigue continuando. Alberto aún no ha conocido genuinamente cuál es el corazón del Padre. Tiempo después, Alberto recibe una palabra y empieza a conocer poco a poco más al Señor. Va creciendo tanto en su vida espiritual como en su profesión. Sube tanto en su puesto que llega a ser profesor, y en un punto de su profesión llega a impactar tanta vida de jóvenes, compartiendo de la palabra de Dios con su toque genuino, con su toque único. Un toque que probablemente sus jóvenes en algún otro momento no hubieran recibido de Dios como pudieron recibir de él. Hasta el punto en el que Alberto
llegue a impactar tanto en la vida de un joven que hoy en día les está predicando a ustedes. Y años después de poder haber reflexionado probablemente porque el Señor dijo que no, nos damos cuenta que para lo que fue un crack en su vida, significó una vida eterna para generaciones enteras después de él. Y pese a que los trofeos momentáneos, los trofeos que uno puede llegar a generar un galardón, una competencia, perezcan, y los campeones tiempo después son olvidados, surgen nuevos campeones, pero el legado que dejó Alberto tiempo después en la vida de los jóvenes será eterno y nunca jamás será olvidado. Honestamente, aunque nos cuesta entender, siempre detrás de un no hay un porqué de Dios. Solo que en algún punto de nuestras vidas los sentimientos, la frustración nos hace preguntarnos por qué. ¿Por qué llegó la enfermedad? Más allá de una ruptura amorosa, más allá de un sueño frustrado, ¿por qué el Señor permitió una enfermedad? Y me gustaría contarles un poco también la historia de Juan. Juan, un joven, le encanta hacer humor, le encanta reír a las personas, pero tiene un problema. Detrás de las cámaras sufre de depresión. Y honestamente, a veces ha pensado en qué será su vida en el futuro, pese a que gracias al Señor lo tiene todo. Y Juan es un hombre que conoce ya al Señor, pero no estamos exentos de en algún momento sufrir tristeza en nuestro corazón. Y Juan es un hombre que conoce una mujer especial, se casan, tienen una hermosa familia y tiempo después la mujer queda embarazada. Juan cuando se entera del embarazo se pone muy feliz, se pone muy contento. ¿A quién no le ha gustado que le den la noticia de que va a ser papá? Hasta el momento en el que el doctor da otro no, cuando Dios da otro no, cuando hay otro crack en el corazón interno. Y es cuando le dicen a Juan que lastimosamente la hija había sufrido una enfermedad en el vientre de la madre, nacería con síndrome de Down, y aparte de eso sufrió un derrame cerebral. Evidentemente la noticia es devastadora para la familia. El doctor dice que si desean abortar, él dice que no, que va a seguir, que no le va a importar absolutamente nada. Nace su hermosa hija, le da por nombre Abril, y para lo que muchos pudieron haber usado como justificación para decir que Dios es malo, para lo que muchos pudieron usar como justificación de que Dios no existe, y en lugar de aferrarse al alcohol y las drogas para recuperar parte del dolor que ya había tenido anteriormente, irónicamente esto le sirvió para dejar la depresión. Sí, la enfermedad de su hija le sirvió para dejar la depresión. Todo el tiempo que antes usaba para andar pensando en pensamientos tristes y deprimentes, ahora lo empezó a emplear para luchar por su hija. Su hija se convirtió en el motor de su vida y día a día se levantaba para luchar porque sabía que tenía que velar por el bien de su hijita. Y su hija, al recibir tanto amor, vive la vida más feliz y plena que cualquiera pudiese tener. Entonces, aún así, en medio de esa enfermedad, también suele haber un porqué. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando Dios dice que no? Pese a que escuchemos muchos testimonios de personas, yo sé que es muy distinto escucharlo que vivirlo. Pensaremos, no, bueno, eso ya fue, el Señor tuvo un toque especial, el Señor tiene sus favoritos, tiene sus preferidos, el Señor hará milagros con ellos, pero no conmigo. Pero lo cierto es que contigo también el Señor hará algo especial. No será hoy, tal vez, no será mañana, no puedo asegurarte nada, pero lo que sí puedo asegurarte es que Dios es fiel y que no tiene favoritos, no hace excepción de nadie. Y si lo ha hecho con Alberto, si lo ha hecho con Juan, por cierto, Juan, para que lo conozcan, es un humorista cristiano, se llama Juan de Montreal. Y si lo ha hecho también conmigo, también te aseguro que lo hará contigo. Ahora bien, sé que aún así llegarán esos momentos en los que tú puedas decir, bueno, Dios dijo que no, yo quería que dijera que sí, pero ¿y ahora qué hago? ¿Será que sigo mi voluntad? Porque honestamente mi voluntad parece ser mejor. Ese trabajo me parece la mejor opción del mundo, no hay nada malo, no le veo absolutamente nada malo. Esa pareja, bueno, tiene, de pronto no es cristiana, no conoce de Dios, pero es bonita, no sé. Yo no le veo nada de malo. Seguramente en algún futuro, Señor, yo la convierto.
El cuerpo para mí, el alma para ti. Pero y creemos que, pese a que se ve más atractiva nuestra elección y la de Dios, honestamente, siendo sinceros, no siempre es la más atractiva, tendemos a decir, no, voy a preferir, sin embargo, la mía, porque siento que la mía va a ser un paraíso por el día. Y llega este momento en el que se acercan unos hombres llamados Jonán y Osaías. Se acercan al profeta Jeremías en cierta ocasión, y después de haber sufrido muchos defraudes en su pasado con líderes religiosos, sufrieron muchas pérdidas por las conquistas, se acercan a ellos con cierta fe, pero fe entre comillas, y le piden a Jeremías que les dé una palabra de parte de Dios. Jeremías, te pedimos que nos des una palabra de parte de Dios el día de hoy. Por favor, digas lo que digas, Señor, digas lo que digas, vamos a obedecerte. Y muchas veces nosotros también decimos, digas lo que digas, vamos a obedecerte, Señor. Como dice la alabanza de la tsunamita, te doy todo. Pero cuando llega el momento de dar todo, bueno, todo, pero las finanzas no. Bueno, todo, pero esto, el suyo tampoco, Señor, no, eso no lo toques. Entonces decimos todo, pero realmente es todo hasta donde nosotros deseamos que sea todo, no hasta donde Dios desea que sea todo. Y así también pasa cuando le decimos, sí, Señor, lo que tú digas, eso haré. Lo que tú digas, eso haré, mientras, eso se nos olvida decirlo y está en nuestro corazón, mientras sea lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces ellos se acercaron muy confiados a Jeremías diciéndole, Jeremías, lo que Dios diga, nosotros haremos, lo que Dios diga. Entonces ellos estaban esperando seguramente una respuesta afirmativa. Le dijeron, Jeremías, queremos descender a Egipto, queremos ir a Egipto por una mejor vida, queremos ir a Estados Unidos por una mejor oportunidad de trabajo. Jeremías le dice, ok, ¿saben? Voy a orarle al Señor. Ellos, mientras Jeremías oraba, ya tenían un plan hecho, ellos estaban seguros. Seguramente estaban esperando que Dios le respondiera como le respondió a Jacob, que le dijo, sí, ves a Egipto y allá te multiplicarás y te convertirás en una gran nación. Ellos esperaban la misma respuesta. Pero lo que ellos no saben es que, a diferencia de nosotros los humanos, Dios no es un repetidor de la repetidera. Dios innova, Dios hace cosas nuevas, y porque algo funcionó en el pasado no significa que lo vamos a repetir hasta el hartazgo. No, Dios hace cosas nuevas. Entonces ellos pensaban que seguramente la respuesta iba a ser la misma. Entonces vamos a ir confiados y decirle que nos diga la palabra que nosotros le pedimos de parte de Dios, pero mientras tanto sea así. ¿Qué pasa? En Jeremías 42, del 7 al 18, nos dice, 10 días más tarde el Señor le dio a Jeremías la respuesta. ¿Qué pasa? Que en estos 10 días, como les comenté, ya estos hombres habían hecho planes, ya habían dicho, ok, le dijimos a Jeremías, pero vamos, seamos sinceros, vamos a hacer de todas formas lo que nosotros íbamos a hacer desde el principio. Y en muchas ocasiones hemos sido así delante de Dios, le pedimos que sea una respuesta, y si no es, de todas formas vamos a hacer lo nuestro, porque para eso del día. Pero cuando esa respuesta tarda, en muchas ocasiones, puede ser que al comienzo estemos fervientes de que sea en verdad lo que sea que Dios nos vaya a decir, lo obedeceremos. Pero ¿qué pasa? Pasa un mes, pasa 2 meses, Señor, te pedí una respuesta hace 5 meses, ¿cuándo me vas a responder qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces a veces la respuesta de Dios tarda, y cuando la respuesta de Dios tarda tendemos a decir, bueno, Dios no me escuchó, en ese lapso de tiempo hacemos nuestros propios planes porque ya no confiamos en que Dios vaya a responder. Pero lo cierto es que Dios en muchas ocasiones no va a responder enseguida, y en esos momentos tu paciencia será probada, tu carácter será probado, y la prueba de tu paciencia traerá un carácter y traerá frutos, para que en ese tiempo de esperar por tu promesa, por tu respuesta, tú seas procesado, llegues a la altura del varón o mujer perfecta que Dios te ha llamado a ser. Y la palabra también dice que aunque la visión tardase, no te preocupes porque llegará. Pero siempre tendemos a que cuando algo tarda nos desalentamos, pero con ese mismo fervor con el que nos acercamos a Dios el primer día,
que siga haciendo ese mismo fervor, porque Dios no hace oídos sordos a las oraciones de sus hijos. Todas las oraciones fueron escuchadas, pero serán contestadas en el momento perfecto. Entonces, así que él le mandó a buscar a Jonaán, hijo de Carea, a los demás líderes militares y a todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante. Les dijo: ustedes me enviaron al Señor, Dios de Israel, con su petición, y aquí está la respuesta. Permanezcan aquí en esta tierra, y si lo hacen, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los desarraigaré, pues lamento todo el castigo que tuve que traer sobre ustedes. Trayendo un poco de contexto para las últimas palabras, el Señor había traído castigo por corrección de toda la idolatría que había hecho el pueblo. ¿Y qué sucedió? No está escrito, pero podríamos asumir de que el pueblo, después de tantas decepciones de profetas que les aseguraban que iban a ser prósperos en esa tierra, los profetas les aseguraban que el Señor iba a obrar de gran manera en ese lugar donde ellos estaban, y que iban a ser multiplicados y que iban a ser prosperados. Cuando ellos reciben tantas promesas, Jeremías les estaba avisando que venía algo malo. Entonces ellos confiaron en sus profetas, y cuando llegó la catástrofe, seguramente en su corazón hubo una herida que ellos lo relacionaban con aquellos profetas que les prometían algo. Y en muchas ocasiones sé que nos hemos sentido así. Seguramente algún familiar, alguna pareja nos hizo decir: ya no creo más en el amor. Algún líder religioso nos hizo pensar que todas las iglesias son iguales, y tendemos a blindar nuestro corazón y a no escuchar más la palabra que Dios tiene para nosotros, porque estamos heridos, nos duele, no queremos volver a ser engañados. Y por esa razón, cuando el profeta Jeremías viene y les trae una palabra de bendición sobre esa tierra, ellos deciden no creerle. Ellos deciden: no, el Señor no ha hablado por parte tuya, así que nosotros de todas formas iremos a Egipto y nos asentaremos allá. Y cuando Jeremías responde en el versículo 20, dice: no fueron sinceros cuando me enviaron a orar al Señor su Dios por ustedes. Dijeron: solo dinos lo que el Señor nuestro dice y lo haremos. Y no fueron sinceros. En su corazón siempre estaba la espina, la duda de que el Señor solamente dijera que sí a su oración, y la espina de que no querían confiar nuevamente en alguien que les dijera que en esta tierra iban a prosperar, por probablemente cicatrices que hayan en su corazón. Lo cierto es que desde su punto de vista iba a ser un paraíso. Egipto iba a ser un paraíso. Voy a emigrar, hoy en día podríamos decir, voy a emigrar a Estados Unidos, porque allá mi estilo de vida va a mejorar muchísimo. Entonces, sea lo que Dios diga, yo voy a ir allá. No importa lo que el Señor diga, no importa si quiere que me quede aquí a predicar o a trabajar o a orar por mi familia, no importa, yo voy a hacer lo que Él desee. Entonces, claro, parece una mejor opción, pero al igual que en la vida, no todos se meten a jugar fútbol y terminan siendo como Lionel Messi. Así, por más de que se vea algo hermoso y que a alguien le funcionó, no significa que a ti te vaya a funcionar. Y cuando ellos bajan a Egipto y dicen: aquí el Señor nos bendecirá, a la primera que vieron un ídolo ajeno que traía riqueza en esa tierra, se postraron ante sus pies y adoraron. Y el paraíso de día se transformó en un infierno de noche, porque cayeron nuevamente en aquellas tradiciones de las cuales tanto Jeremías les estaba advirtiendo que no cayeran nuevamente. Volvieron a caer en ese ciclo en el que sus padres cayeron. Volvieron a ofender al Señor, volvieron a rechazarlo, le volvieron a dar la espalda, volvieron a postrarse ante ídolos. Todo porque, según ellos, aquel plan que tenía yo para mí iba a ser mejor. ¿Saben? Hay una frase que me agrada mucho, me ha gustado mucho, que he escuchado últimamente, y es que Dios destruye tus planes cuando tus planes están a punto de destruirte a ti. Muchas veces tú planeas algo y te encanta, te parece maravilloso, pero solamente Dios conoce cuál será el resultado completo de esa relación, de ese trabajo, de ese viaje. Solamente el Señor conoce cómo será la reacción ante esa situación. Porque, a ver, es muy fácil decir que cuando un ladrón entra a tu casa tú te vas a volver como Jackie Chan y vas a dar una patada voladora y no vas a tener miedo a nada. Y cuando llega el ladrón y te pones ante esa situación de peligro, te quedas en shock
y no me hagas nada. Sí, si es que habla, se fue el Jackie Chan, ya no está ese valiente guerrero que osaba hacer. Porque aunque para nosotros en nuestro pensamiento vamos a reaccionar ante cierta situación, lo cierto es que cuando lleguemos a esa situación, muy probablemente reaccionemos de una forma totalmente diferente. El cerebro reacciona de formas diferentes ante alguna presión o ante ante algún sentimiento fuerte. Y es curioso porque cuando estos hombres creían que iban a prosperar ahí, lo cierto es que cuando llegan a esa tierra y vuelven a rendir culto, Jeremías va con ellos. Ellos arrasan a Jeremías y se lo traen a la tierra. Y en ese momento llega una palabra del Señor acerca de que Egipto sería devastada. Y tiempo después llegaron y devastaron por completo esa nación. Y lo que parecía para ellos algo bueno, terminó primero alejando su corazón de Dios. Y segundo, quitando lo que por lo menos ellos anhelaban que iban a tener en el mundo material, que eran las riquezas. Entonces, cuando Dios te dice que no, en muchas ocasiones es para proteger tu corazón, porque quiere que tu corazón se guarde. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Guarda tu corazón. Entonces, muchas veces somos tercos, muchas veces esperamos que el Señor diga que sí, y si no dice que sí, pues haremos de todas formas lo que nosotros deseamos, porque no conocemos verdaderamente lo que hay detrás de nuestro corazón. Y eso me recuerda mucho cuando un padre le dice a su hijo: hijo, no hagas eso porque te va a salir mal. Por lo menos en una ocasión yo vi una super ganga en internet. Dije: wow, Play 5, 2 millones de pesos. Yo dije: está baratísimo. Yo dije: no, imposible, esto no puede ser mentira, no puede estar en la red social. Entonces, claro, en mi corazón, en mi mente, dije: esto es una ganga. En ese momento, mi mamá y Nelson me dijeron: no lo hagas, probablemente sea una estafa. Y yo, al momento que me dijeron eso, le dije: no, ustedes no saben nada, eso es imposible de ser una estafa si no lo estuvieran publicando. Entonces yo pregunté: ok, ¿tienen algún tipo de respaldo? Me dijeron, lastimosamente, hoy en día ya hemos pasado a este tipo de confianza. Nuestro respaldo es la cantidad de seguidores que tenemos en redes sociales. Y bien, además me dijeron que tenían un reconocimiento por eso. Honestamente ya empecé a dudar, porque una marca prestigiosa no se hacer esas cosas. Y cuando yo decido hacerle caso, principalmente porque el 99.9% de las veces que mis padres me sugirieron hacer algo y no les hice caso, salió mal. El otro 0.1% es cuando sí les hice caso, que salieron bien. Y decidí hacerles caso primero por la cantidad, y segundo porque, ok, voy a hacerles caso, tienen razón, probablemente. Así que no hice absolutamente nada. Un tiempo después me entero de que eso era una estafa. Entonces, ¿saben? Es cuando tú le dices a tus padres: no, ustedes no tienen razón, yo sí la tengo, porque, no sé, al parecer nuestra juventud nos da esa terquedad de que creemos que nuestros padres no pasaron por lo que nosotros sí pasamos, y que nuestros padres sencillamente lo hacen por ser aguafiestas, porque solamente queremos ser gruñones y tenemos un mal día, así que queremos que tú también lo tengas. Lo cierto es que no, lo hacen siempre con la intención de proteger nuestro corazón. Entonces yo dije: wow, qué bueno que le hice caso a mi mamá. Entonces ese porcentaje bajó a 98%, ya voy mejorando en ese aspecto. y en muchas ocasiones le pedimos a Dios cosas que a nuestra vista son buenas y que a nuestra voluntad son agradables, pero que lastimosamente dañaron nuestro corazón. Por ejemplo, cuando le pedimos al Señor: Señor, te pido que me bendigas económicamente, en lugar de pedirle que nos ayude a cumplir nuestro propósito, a que nos ayude a ser mejores personas, a que nos ayude a ser mejores hijos, que en lugar de pedirle que nos ayude a ser mejor testimonio, en lugar de pedirle que nos ayude a trabajar mejor, a ser más productivos, ¿qué le pedimos? Señor, te pido que me bendigas con este carro. Señor, te pido que me bendigas con esta casa. Señor, te pido que me bendigas con esta cantidad de dinero. Y lastimosamente ese tipo de oraciones
primero Dios no suele contestarlas. ¿Por qué? Porque seamos sinceros con nosotros mismos. Si le estamos pidiendo a Dios eso antes que moldearnos primero a nosotros, estamos enfocados en las riquezas y en las cosas materiales antes que en trabajar por ellas. Queremos que nos lleguen antes de nosotros ir a buscarlas. Quiero que, Señor, que me des un ministerio grandísimo que me permita viajar por el mundo entero, pero no eres capaz de pagar el precio. Entonces, sencillamente hay oraciones que el Señor no contesta para guardar tu corazón, para empezar a trabajarte. Y digámoslo así, es un no momentáneo. Ok, no, hijo, porque yo sé que si me estás pidiendo $1.000.000, si te lo doy, probablemente te olvides de mí y pienses que lo conseguiste por suerte. Pienses que, es que como yo soy Sagitario, ascendiente Aries, entonces ya el día 27 de marzo, ahí fue cuando cayó la lotería y $1.000.000. No funciona así. No funciona así. Entonces, quizás llega a nuestro corazón, porque insisto, aunque nosotros digamos que cuando nosotros tengamos, seremos bondadosos y bendeciremos a mucha gente, cuando estamos ante esa situación, realmente vamos a comportarnos de una forma distinta. Y algo que me gusta enfatizar es que si tú le pides al Señor, Señor, te pido que me des tanto dinero, me des tantos recursos, que subas tanto mi sueldo, porque así voy a poder dar. Nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? El versículo que dice Jesús cuando habla él textualmente, que quieren un poco, quieren un mucho, representa muchísimo en nuestra sociedad. Porque déjame decirte que si tú no eres bondadoso, si tú no compartes teniendo poco, tampoco lo harás cuando tengas mucho. La bondad no depende de la cantidad de dinero que tengas en tu billetera, depende de lo que haya en tu corazón. Entonces, hoy en día tu excusa es, no, Señor, yo hoy no le doy a mi primo, hoy no le doy a mi familiar, porque no tengo, pero cuando tenga, le voy a dar. O yo, Señor, hoy no ofrendo en la iglesia porque no tengo, pero cuando tenga, voy a dar. Pero ¿qué pasa? Llega el día de mañana y si tenemos, Señor, tú disfrutarás, pero que tú sabes que la cuota inicial de la casa es una prioridad importante, entonces no puedo seguir, no puedo ofrendar, no puedo ayudar a mi hermano. Entonces siempre suelen haber más peros. Si hay peros antes, habrá peros después. De la misma forma que cuando tu pareja dice, te prometo que cuando nos casemos voy a cambiar, spoiler, no va a cambiar, va a seguir siendo exactamente igual. ¿Por qué? Porque determina tu corazón. Entonces por eso me encanta cuando dice, y tardó 10 días en responder. Por eso muchas veces la palabra y la promesa de Dios tarda un tiempo en ser contestada. Porque cuando la palabra del Señor tarda, es porque tiene que hacer primero un milagro en ti. Antes de hacer un milagro a la vista pública, primero tiene que moldearte y transformarte a ti. Tu corazón primero tiene que ser transformado antes de poder bendecir a alguien más. Y tener muy en cuenta esto. A veces los sí de Dios también van a ser igual de dolorosos que los no. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice sí, Señor, yo quiero tener ese ministerio que tanto he deseado para poder ir y predicarle a miles de jóvenes alrededor del mundo. Ok, Tobías, sí. Ahora, ¿qué pasa? Pagarás el precio. Y cuando empiezas a sentir el rechazo de tantas personas, cuando tu familia empieza a burlarse de ti, cuando tus amigos empiezan a abandonarte, cuando ves la escasez económica y tú dices, Señor, ¿y ahora de dónde van a salir los recursos? Cuando no recibes apoyo institucional de tus demás líderes y te toca emplear tu sueño por ti solo, empiezas a dudar de que en verdad Dios te haya llamado. Pero no es que Dios no te haya llamado, Dios sí te llamó. Pero el problema es que estás pagando el costo de tu promesa. Antes de la tierra prometida siempre hay un desierto. ¿Por qué? Para ser libres de esa mentalidad de esclavos que nos tiene atados. Para tener, por así decirlo, ese purgante que nos limpie completamente por dentro, para que seamos aptos de poder recibir esa promesa que Dios tiene para nosotros. Y por esa razón, cuando Dios también dice que sí, por ejemplo, en el caso de Abraham, en el caso de Moisés, tuvieron que pasar por luchas inimaginables. O podemos también hablar del sí más doloroso que ha podido presenciar este planeta, y fue el sí de Jesús. Sí, hijo, yo te amo. Y todo lo que le costó a Jesús poder
cumplir el propósito para el cual él había sido llamado. Entonces, no sientas que cuando el Señor te llame y te diga que no, es porque hoy se levantó de mal humor y dijo no hago esta oración, o porque el Señor no te ama y no quiere bendecir tu vida. No, sencillamente puede ser por cualquiera de las razones que te comenté anteriormente: guardar tu corazón, sanar alguna herida, blindarte, protegerte, o en algún punto que sea un sí disfrazado de un no momentáneo, porque te está preparando para la promesa que Él tiene para ti. Recuerda que cuando algo parezca muy bueno para ser verdad, reflexiona sobre eso, porque muy probablemente no sea verdad, y muy probablemente, aunque se frustren tus planes en conseguir aquello que deseas, haya una espina detrás de todo ello que pueda llegar a frustrar tu vida. Amén. Si quieres enfocarte en pedirle algo a Dios, primero enfócate en hacer lo que te toca a ti, tu trabajo. Cualquier otro tipo de bendición llegará por añadidura. Ese dicho de que cuando menos lo esperas llega, bueno, tiene mucha verdad, porque cuando te estás enfocado en trabajar en pos de tu propósito, estás enfocado en trabajar en pos de tu llamado, todas las demás cosas, como dice en Mateo 6:33, todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Todas aquellas cosas que tanto buscas y anhelas te llegarán. Y el Señor es un Señor que suple, provee en aquella visión que te entregó. El Señor no te desamparará y por supuesto te cuidará como a la niña de sus ojos. Y me gustaría decirte algo: los sí y los no de Dios significan ambos una sola cosa: te amo. Gracias, Señor, por esta palabra que ha llegado a nuestras vidas el día de hoy, Señor. Gracias por todos esos no que llegaron a nuestras vidas, que probablemente significaron algún crack, pero que tenían algún propósito en el reino de los cielos, que ya habían sido escritos por ti, que ya habías tenido un plan y un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esos no, gracias por esos sí que significaban una cosa, Señor, y es que nos amas. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Y te pedimos que cada día nos moldees como alfarero para poder llegar a hacer aquello que tú deseas de nosotros, Señor. Que nos ayudes en cada prueba de aquellos sí que nos van a costar demasiado, y que siempre te presentes en nuestras vidas como aquel que nunca nos abandona y que estará con nosotros hasta que su promesa sea cumplida. Que podremos alzar nuestra mano al cielo y decirle: sol, detente, porque hasta que te escondas yo veré la gloria de Dios manifestarse en mi vida. Señor, reconocemos que eres un Dios poderoso, reconocemos que si bien en algún punto te hemos fallado, tu misericordia no nos ha abandonado, y te pedimos también perdón por aquellos momentos en los que dudamos de ti, perdón por aquellos momentos en los que te defraudamos de cierta forma, y te pedimos que nos ayudes a seguir trabajando ese corazón para que ante los no y los sí, en ambos podamos decir amén. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.